Y justamente la palabra que hoy traigo a continuación para ustedes, que el Señor trae para nosotros, vamos a hablar sobre unos principios fundamentales del crecer. Porque así como tú un día fuiste niño, un día fuiste joven, un día fuiste adulto mayor y ahora eres anciano de la tercera, ahora eres un jovencito, antes fuiste niño y estás creciendo. Igual Dios nos ha preparado para que crezcamos en este camino que nos ha dado Él. Y antes de darle los versículos que ahí les di a multimedia, quiero leerles la palabra de Dios. Vámonos a leer a Pedro. Segunda epístola de San Pedro Apóstol. Ahí cojan sus Biblias, por favor. El que no tiene Biblia puede acercarse a un cristiano y gozoso te va a hacer leer la Biblia. No se olviden de venir a la iglesia con su Biblia. Vengan a la iglesia con Biblia. Y vamos a abrir en 2 de Pedro, capítulo 1, 5 principios fundamentales del crecimiento cristiano. Yo he orado desde muy temprano, también al inicio del servicio, antes, que esta palabra llegue a nuestros corazones, ¿sí? Algunas cosas van a parecer redundantes, mas nunca la palabra es redundante, y van a servir para alimento nuestro. Estoy seguro que a ti, a mí, algo o todo esta palabra nos va a tocar. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante dice, y quiero que prestes atención y leas tu Biblia, y si por esta vez te has, que sea la última vez de tu vida, escúchame con atención. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Atención a esto, dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia, esto mismo crece. ¿Cómo? Añade a tu fe virtud, a la virtud añade conocimiento, al conocimiento añádele dominio propio. Y dice que sigas creciendo. Al dominio propio añádele paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Por qué tenemos que crecer? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí nos habla el Señor que no nos detengamos y que siempre estemos creciendo en virtud, en conocimiento, en palabra, en fe, en amor, en paciencia. ¿Estás creciendo en el camino cristiano? La mañana el Señor nos hablaba en la meditación de que hay muchos cristianos que hoy en día, en vez de estar creciendo, está decreciendo. Ya no ora como antes, ora menos que antes. Ya no lee la Biblia como antes. Ya no predica como antes. Y el decrecimiento es un sinónimo de enfermedad. El decrecimiento es un sinónimo de algo malo, de algo que no es natural. El decrecimiento, imagínate que tú comiences a decrecer, algo así al revés de Benjamin Button, ¿se imaginan? No es algo normal, no es algo natural, es algo feo. El decrecer trae cosas malas, el decrecimiento trae a Satanás en nuestra vida. El cristiano tiene que crecer. Y el cristiano, si era inmaduro hace tiempo y ahora no lo es.
Si el cristiano antes se arrochaba por predicar la palabra a sus amigos en su centro de trabajo, ahora ya no se arrocha, ahora es poder de Dios y no se avergüenza el evangelio. Si el cristiano antes le gustaba chupar y tomar y drogarse y acostarse con mujeres, ahora ya no lo hace porque sabe que es pecado. El cristiano antes oraba con pasión y reservaba unos minutos, un tiempo en sus mañanas para orar a Dios y salía contento de orarle y le encantaba venir a las oraciones en la iglesia y le contaba orar por alguien, y ahora ya se aburre de orar, ya hace oraciones vanas y repetitivas, y cuando tiene tiempo ora. Eso es mala señal. Eso es señal de desnutrición, eso es señal de agotamiento, es señal de cansancio, de flojera, eso es señal de pecado. Por eso es que vengo a hablarles de parte de Dios sobre 5 principios fundamentales del crecimiento cristiano. ¿Dónde sientas las bases para crecer? ¿Qué tiene que haber sí o sí para que crezcas? Si alguna de estas 5 principios no lo tienes, preocúpate, porque estás desnutrido, estás decreciendo y vas a morir en lo espiritual, y por lo tanto vas a ser presa fácil de Satanás. Y luego no te quejes que Dios no te lo advirtió. Amén. Estos 5 principios fundamentales ya los conoces, te lo aseguro. Pero hoy día vamos a reforzar estos conocimientos, ¿ok? Como principio fundamental primero está en que, pásamelo por favor ahí donde está el primer principio. Debemos acudir diariamente a la Biblia. Debemos acudir diariamente a la Biblia. Es necesario que conozcas estos aspectos fundamentales. El amigo que ha venido por primera vez va a entender muy bien esto. Y espero que todos en realidad entendamos esto. Yo te quiero que te fijes, si la persona que está a tu lado se está durmiendo, dale un codacito para que se despierte. ¿Ok? Si la persona que está a tu lado se está durmiendo, dale un codacito para que se despierte. Muy suave, por cierto, no te pido que golpees a tu hermano, solo que lo hagas despertar ahí en su sueño con Morfeo, con ese Dios feo, y que preste atención a la palabra de Dios, que para eso vino. ¿Ok? Tienes la libertad para mirar derecha e izquierda y ver si tu hermanito se está jateando rico, dale su codacito para que esté atento. Te lo va a agradecer porque puede que lo salves del infierno con esta palabra. ¿Ok? Como principio debemos acudir a la Biblia diariamente. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, punto. La Biblia es la palabra de Dios. No es mi palabra, no es la palabra de Donald Trump, no es la palabra de tu jefecito, de Dina Baluarte. No, es la palabra de Dios, el cual te aconseja, te da vida diariamente. Es el alimento que diario tienes que comer, a diario, por tu cuenta. Y tú tienes que coger tus manitas, y las tienes, que yo sepa que todos tienen manitas, gracias a Dios. Abres tu Biblia, te basas en un boceto, si quieres, como tenemos nosotros, de una lectura bíblica diaria. Si quieres, te basas en el orden que tú quieras, pero no hay pretexto, pero lee la Biblia a diario. Y comienza a leer medio capítulo por día, un capítulo por día, 2 por día, uno del Nuevo Testamento, como te dé la regalada gana, pero léela. Porque si tú no te alimentas de la palabra de Dios, le estás diciendo a Dios, no me importa lo que tú me digas. Y espiritualmente estás desnutrido y te vas a morir. Y eres presa fácil del enemigo. Y cuando el enemigo te tiende, no vas a saber qué responder porque no hay palabra de Dios en ti y vas a caer. Pero cuando tienes palabra de Dios, alimento, tu espíritu está fuerte y el diablo no te va a poder vencer. Hay muchos que están enfermos hoy en día porque no leen la Biblia. Hay muchos que hoy en día han perdido dinero porque no leen la Biblia. Hay muchos hoy en día que han perdido su matrimonio porque no leen la Biblia. Hay muchos hoy en día que están tristes y pobres porque no leen la Biblia. La Biblia es alimento para fe,
En la Biblia hay promesas hermosas para que te sanes, para que crezcas en lo económico, para que encuentres un buen marido, una buena mujer, para que eduques bien a tus hijos, para que en tu trabajo te vaya bien, para que seas más que inteligente, seas sabio, para que seas el mejor de todos. En la Biblia está el manual de funcionamiento tuyo y mío. Y esta Biblia ha sido escrita por hombres, sí, pero inspirados por Dios. Porque, ¿qué dice en 2 Timoteo 3, 16, 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Sí, la palabra de Dios también te anima, también te da, también te exhorta, también te anima. No, yo no leo la Biblia, pastor, porque siempre que leo, me da duro. ¿Cómo andarás, pues, papita, mamito? A mí también me da duro muchas veces, pero otras veces me acaricia lindo, y otras veces me anima a seguir adelante, otras veces me anima a vencer mis pasiones, a derrotar al enemigo, a creérmela, y voy creciendo. La palabra de Dios tienes que crecer, tienes que leerla. ¿Por quiénes y en cuánto tiempo fue escrita la Biblia? ¿Alguien sabe? 40 tipos de diferentes hombres escribieron la palabra de Dios, de diferentes nacionalidades, muchos de ellos, de diferentes continentes, en un lapso de 1600 años de diferencia. Y lo curioso que no se conocían, antes no había internet. 1600 años de diferencia. Nunca se pasaron una notita unos a otros. Pero sin embargo la Biblia es una sola, concuerda desde el Génesis al Apocalipsis, es un solo espíritu lo que se habla. Pablo no está hablando una pavada que contradiga a lo que habló Moisés. Ni Moisés escribió alguna pachotada que no coincida con lo que escribió Jeremías cientos de años después. Ni el doctor Lucas escribió algo diferente que lo que escribió Pedro, el apóstol. Todo, la Biblia es un libro que si tú lo lees de tapa a tapa, sabes que fue escrito por un autor. Tiene la misma palabra, la misma jerga, tiene el mismo puño y letra. No es nada menos y nada más que Dios que escogió. Te escojo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Les inspiro, escribe lo que yo te voy a poner en el corazón. Es la palabra de Dios. ¿Para quién fue escrita la Biblia? Para ti, para mí. Fue escrita para la humanidad, pero en realidad para todo aquel que acepta a Dios y cree en Él. Decíamos en la mañana que hay filósofos que han pasado y existen por el planeta Tierra, que han escrito cosas increíbles en materia económica, en materia de política, en materia cultural, en medicina, en leyes. Hombres muy, muy inteligentes han pasado por este planeta. Hombres a los cuales les dabas la Biblia o les dabas la Biblia y no entendían ni papas. Porque la palabra de Dios solamente se entendía por aquellos que tienen sed y hambre. Per se, hay muchos cristianos que cogen su Biblia y no entienden ni papa. Porque la cogen porque, bueno, es que hoy día tengo que hacer mi devocional. Tengo que presentarle al pastor, a la pastora. ¿Tú crees que Dios te va a hablar? Esto, para muchos, es tal cual igual que Condorito, que el diablo de la República, que el Trome, que el comercio, y lo van a leer y se van a olvidar el día siguiente y no pasa nada. Pero para el que tiene hambre y esto lo coges con ganas, hoy quiero que Dios me hable. Hoy me toca alimentarme de Dios en mi día a día. Papito, háblame a través de tu palabra, por favor. Y comienzas a leer con ganas y tomas nota. Y averigua si quieres con un diccionario aparte. O te anotas una preguntita para preguntarle al pastor, a tu líder, cuando lo veas. Si tienes esas ganas de aprender, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Pero si no tienes ganas, ni un cuaderno tienes para anotar lo que Dios te habla, si ni siquiera te acuerdas de lo que te habló ayer, de repente has leído, pero ni te acuerdas, es porque lo has leído por leer, por cumplir, cual cucufato, cual cristianoide, cual religioso,
por cumplir. No, que tengo que leer la palabra de Dios. Padre, sí, y dijo: las cámaras del norte y la del sur están delante de él. Y terminas de leer y te olvidaste a los 5 minutos lo que te habló Dios. Es más, no te habló Dios. ¿Por qué? Porque en el día no te acuerdas de lo que te habló. No te habló obviamente Dios, y vives tu vida como un corriente, como un ateo, como una prostituta, como un narcotraficante sin Dios, sin que Dios le haya hablado. Es fuerte lo que estoy diciendo, sí, pero es la verdad, pues. ¿De qué sirve que seas cristiano tú, que sea cristiano yo, y que la palabra de Dios no me acompañe ese día? Lo que Dios me habló. Hace poco vino Messi, ¿no es cierto? Sí, qué algarabía hubo, ¿no es cierto? Vino a jugar con el mejor equipo del mundo, el Universitario de Deportes. Pero qué algarabía, Messi, los niños ahí, estuvieron ahí, y los adultos como locos. Para los que lo conocen, ¿no? De repente algunos lo conocen, mis hermanas de repente no lo conocen, mi hermanita de repente, mis 2 hermanas, ¿quién será Messi? De repente se lo topan y, hola, dicen, ni saludos le reciben. Pero para los que lo conocen, ¿qué hubieras hecho si es que Messi te hubiera hablado? Hubiera sido al estadio y Messi te hubiera, ven un ratito, y te hubiera dicho: oye, ¿sabes qué? Quiero darte este consejo y toma mi polo, una fotito nos tomamos. Hasta el día de hoy estarías hablando de Messi. Ya hubieras publicado 30 veces esa foto en tus redes sociales y hubieras hablado a tu mamá, a tu tío, hasta el ex le hubieras contado lo que hablaste con Messi. ¿Sí o no? Porque te habló Messi. Si tú en el día no reaccionas de esa manera cuando lees la palabra de Dios y no le cuentas a nadie lo que te ha hablado Dios, ¿por qué no hablaste con Dios, pues? Porque Messi, pues, es una pulga. Bueno, en realidad es una pulga, ¿no? La pulga Messi, en comparación de Dios. La persona que ora la Biblia, que lee la Biblia, que la medita, su día es diferente, pues. Es que te habló Dios, pues. Pero se nota el cristiano que no leyó la Biblia como se debe, y se nota el cristiano que no conversa con Dios, se nota porque es un cristiano apagado, monse, es triste, es como una persona común y corriente, como un ateo, como cualquier persona de pie que no va a una iglesia. No pasa nada. O sea, no te habla de Dios en el día a día. Rara vez te habla de Dios. De repente, después de una hora que leyó la Biblia, o oró entre comillas, está con su cara de perro, de repente está renegando, de repente tiene bronca, tiene resentimiento, ¿no? O sea, yo creo que la persona que se encontró con Messi, que Messi le dio un abrazo, una foto, hasta su cara es más bonita, más linda que un cristiano que dice que habló con Dios y en realidad no se acuerda ni su rema, ni lo que Dios le habló en el día a día. Dios fue escrito para sus hijos, para que tengas vida, para que ese día a día sea un día alegre, gozoso. Si hay problemas, tengas fe de que vas a salir de eso. Las personas que no leen la palabra de Dios son las que le dan la contra a la Biblia. Nos vemos la próxima semana. Sí, pastor, si es que tengo plata, si es que me sano. O sea, qué fe, wow, qué fe, wow. O sea, se creen más al poder diabólico de no sanidad, al poder diabólico de tenerte endeudado, a que digas: sí, Dios me va a bendecir. Nos vemos, pastor. Nos vemos porque me sano esta semana, porque Dios me sana. Pocos cristianos hablan así hoy en día. Pocos. Porque no oran, no leen la Biblia, no se alimentan de Dios y paran apáticos. Ya no responden a Satanás con palabra de Dios, ya no responden a la tentación con palabra de Dios, sino con lo contrario. Y sus mentes están siendo más invadidas por redes sociales de porquería que la palabra de Dios, por amigos o familiares que no conocen a Dios y que sus consejos son tomados más en cuenta que en Dios. Discúlpame, tu mamita, tu abuelita podrán ser recontra santas. Mi abuelita, mi mamita, recontra santas, pero si me haga algo contra la Biblia, yo no le hago caso. Punto. No le hago caso. Si el papito quiere llevar a su hijo a inaugurar sexualmente un prostíbulo, si el hijo es cristiano, no, papá, gracias. No te obedezco ahí. Yo soy hijo de Dios.
Porque la palabra de Dios dice y comienza, puede predicar al papá. Si tu compañero te insta a robar, te insta a chupar, te insta a ir de juerga, dices, no, gracias, no te comparto, no te obedezco, no voy contigo. Serás mi amigo, pero en esta ocasión no te estás portando como un amigo bueno. Al contrario, tú, ¿por qué no me aceptas venir a la iglesia? Así como tú no me aceptas venir a la iglesia porque, no sé, no quieres, yo no voy a participar de tus cosas. Porque la palabra de Dios dice, y buena oportunidad para predicar a alguien cuando te insta a pecar. Pero pocos responden con la palabra de Dios. Y muchos terminan cediendo al pecado. ¿Para quién fue escrita la palabra? Para nosotros. Juan 2, 12, 13 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, hijitos. La Biblia es escrita hasta para el bebé espiritual, hijitos. Muchos tienen idea que la palabra de Dios no la van a entender y que solo fue escrita para teólogos, para pastores, ¿no? Solo fueron escritos para los entendidos de la palabra. Aguanta, la palabra de Dios fue escrita para ti, para mí, para todos los hijos de Dios. Tienes que cogerla y dejar al diablo asqueroso que te engañe y decir, no, solo el pastor nomás sabe la Biblia. A Dios te va a hablar a ti a través de la palabra de Dios. Y tienes duda, pregunta. Para eso en la Biblia se estudia la Biblia. Y deberías estar rellenando de preguntas a tus maestros, a tus pastores, anotando. Y no estar buscando en internet tus respuestas a tus preguntas. Porque el internet está lleno de sectas de porquería, satanistas que están transformando la palabra de Dios en palabra de mercaderes. Y si tú no tienes buena base, ¿cómo sabes que es cierto lo que dice www.cristianos.net.com? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que están equivocados o no? ¿Cómo sabes que tienen una doctrina correcta? Porque hoy en día se han levantado un montón de cristianos hablando contra el diezmo. Y han salido sus ayayeros, oh, qué bonita palabra. Han salido un montón de cristianos hablando que hay que disfrazarse en Halloween, no hay nada de malo. Un montón de atorrantes haciendo creer que Cristo no vino a este planeta y no resucitó, etcétera, etcétera. Un montón de atorrantes que hablan que no tienes que hacer caso a las autoridades, a los pastores, solo a Dios. Y así hay cristianos que más tienen eso y comienzan a formarse satanistas que comienzan a entorpecer la obra de Dios y a poner cabe en la iglesia y a contaminar a sus hermanos, y más rebeldes y más rebeldes, y más le crees al hermano que te aconseja no venir a la iglesia a menudo que la palabra de Dios que te insta a que lo hagas. O más le crees a tu papito o tu mamita que te dice busca trabajo en la China a que busques trabajo en esta ciudad porque acá está tu iglesia. O más le crees a la persona que te quiere hacer que cutrees cuando Dios te dice que no robes. O más le crees a tu amiguito que te aconseja que te pelees con tu esposo, qué barbaridad, tu esposa, qué barbaridad, que a la palabra de Dios que dice que la ames, que como vaso frágil, que se respeten. O más le crees a tu cuñada, a tu hermana, que a tu hijo lo pongas en 300 academias para que sea un buen hombre y no haces caso, ni siquiera lo pones al estudio bíblico de 1 hora en la iglesia, que vale ni la enésima parte de lo que gastas para otras cosas para tu hijo. Eso es por no leer la Biblia. Más el mundo está ganando la mente de los cristianos hoy en día que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la leen. Eso no es culpa del pastor. Eso no es culpa ni de Dios. Ya la palabra es descrita. Ya los pastores, que yo sepa, y acá me constan, mis pastores, quien les habla, 100.000 veces es poco lo que yo siempre les he dicho. Lean la Biblia, oren, predican, vengan a la iglesia, de parte de Dios. Yo estoy seguro que más de una vez has leído eso en la palabra de Dios. Dios quiere que la leas. ¿Cómo está compuesta la Biblia? La Biblia es un libro de 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, en la cual está la historia del pueblo de Israel, la historia de Dios, cómo trata con el hombre, la historia de la creación, la historia de la iglesia, la historia de Cristo. Y están los consejos que Dios te da para que vivas bien, para que salgas de ese problema, de esa enfermedad. ¿Y qué debe hacer un hijo de Dios con la Biblia? 5 cositas, lánzame el gráfico. 5 cositas. Tienes que recibirla, tienes que meditarla, tienes que memorizarla, tienes que estudiarla y tienes que obedecerla.
¿Cómo la recibes? Oyendo. Dice en Romanos 10:17, así es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchas personas que oran pidiendo fe. Y no saben que oyendo la Biblia, oyendo predicación, se recibe fe. No debes cerrar tu Biblia y pedir fe, no. Abre la Biblia y ora, diciendo gracias, dame más fe. ¿Cómo la recibes? Leyéndola. Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y leerá en él todos los días de su vida. Lo que decía, la lectura bíblica es fundamental en la vida de un cristiano. Un cristiano que no quiere leer la Biblia porque le parece aburrida, no es cristiano. Definitivamente no nació de nuevo. Un cristiano que este libro no lo lee a diario y solo lo escucha porque el pastor predica, no es cristiano, no es. No vas a ir al reino de los cielos. Si Cristo viene, no vas a ir con él. Te lo firmo, pues. ¿A quién es usted para decirme eso? La Biblia lo dice. Ningún desobediente va a entrar al reino de los cielos. Y te hablo de cosas básicas. Porque si no lees la Biblia, mejor no te hablo de otros mandatos más fuertes que hay. Si no oras, no te hablo de otros mandatos de más level que tienes que hacer. No te hablo de profetizar. No te hablo de que sanes y pongan las manos sobre los enfermos y que estos sanen por ti. No, te hablo de cosas básicas. Leer la Biblia. Oírla. Leerla a diario. Meditarla. Dice la Biblia, Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay cristianos que dicen, pastor, todo me sale mal. Ya sabes, está la respuesta de la Biblia. No lees la Biblia, pues. Pastor, no todo me sale bien. No estás leyendo la Biblia completa, pues. Si Dios dice que todo nos va a salir bien, es porque todo nos va a salir bien, pues. ¿Sí o no? Por eso es que cuando se quemó mi clínica hace 2 años y lo perdí todo, casi todo, no fue lo primero que hice requintar a los pastores, pensar, pucha, la iglesia tiene la culpa. No. Lo primero que hice es investigar en mi corazón. Algo no estoy haciendo bien, que he abierto las puertas del enemigo, porque yo soy hijo de Dios y todas las cosas me tienen que ir bien. Y obviamente había pecado, había cosas no buenas, cosas que parecían estar cambiantes y no. Si no te va bien, es culpa tuya, no es culpa de Dios. Si no te va bien, repito, es culpa tuya, es culpa de tu mal búsqueda, de tu necedad. No es culpa de Dios, Dios quiere que nos vaya bien. Para eso ha puesto estas premisas. ¿Quieres que te vaya bien? Todos los días medite mi palabra de día y de noche, dice. Es lo que está diciendo. Pastor, yo no prospero. ¿Quieres prosperar tu camino? Josué 1:8. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Que nunca se aparte. Léelo, háblalo, compártelo, háblalo. Se puede. 3, memorizarlo. Dice Deuteronomio 6:6, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Jesucristo tenía la palabra memorizada. Jesucristo también leía la palabra. Y a Satanás le respondía con la palabra. La mejor forma como contrarrestar al diablo, sus tentaciones, sus enfermedades, sus pobrezas, es con la palabra. Y si le hablas con la palabra de Dios, no con tu palabra, no con tu pensamiento, con la palabra de Dios el diablo huye. La palabra de Dios lo dice, es otra promesa que tenemos los cristianos.
Cuarto punto, estúdiala. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñadlas, tienes que estudiar la Biblia. No sé cómo estudiar, pastor. Para eso la iglesia, toda iglesia cristiana tiene institutos bíblicos, donde 1 o 2 horas a la semana se te enseña a leer la Biblia, se te enseña las clases básicas, clases medianamente más fuertes, más complejas, teología más fuerte. Si tú no te sacas tiempo para estudiar la Biblia, ¿dónde te la van a enseñar? Pues en tu trabajo, tu alcalde, el policía de tu barrio, tu catedrático, tu mamá, tu papá, de repente que tampoco saben de Biblia. Es la iglesia la encargada de enseñar. Somos los pastores, los maestros, los encargados de enseñar la palabra del Señor. La iglesia es nuestra obligación. Y eso es la obligación de cada persona que viene a Cristo, meterse a estudiar la Biblia. Y nada que no hay plata, que muy caro, que no tengo, que no me alcanza. Frases reprochables para alguien que quiere aprender de Dios. Frases reprochables que no se escuchan en un colegio o en una universidad normalmente. No, que no tengo plata, que muy caro, que muy caro. No. No se escucha eso en el colegio. Y si se escucha igualito lo pones a tu hijo. Por más berrinche que hagas en el colegio, no, que subieron la pensión a 600 soles, no, que es muy caro, igual estás pagando porque si no tu hijo no estudia. Igual te tiene que esforzar y aumentar de dinero para que tu hijo estudie. Pero que en la iglesia los cursos están 30, 40, 50 soles, no, muy caro, no hay tiempo. Y que es 2 horas a la semana, no, mucho tiempo. Ahí pitea la gente. Qué falta de hambre de Dios. Son los mismos que luego se están quejando. ¿Dónde está Dios? La culpa de la iglesia, estoy pobre, estoy enfermo, paro enfermo, no hay plata, me voy de la iglesia, la culpa es de Dios, de la iglesia, chao. Saquémonos tiempo. Yo soy un hombre muy ocupado, ¿eh? Y siempre tengo tiempo para leer la Biblia a diario, para orar a Dios a diario, para estudiar la Biblia en la iglesia o para enseñarla, como lo que hago. Siempre. No hay pretextos. Pastor, usted es soltero. Sí, mi papá y mi mamá son casados. Y el doble de tiempo que yo doy, ellos lo dan. Sí, es que usted no tiene hijos. Mi mamá con un hijo en la barriga, con Katy bebita, igualito enseñaba la palabra del Señor y iba a sus estudios bíblicos. ¿Los cuantos saben cuánto era antes? 7 días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Era estudiar la Biblia en la iglesia. Iba todos los días. Con su barrigota, con su bebita Katy en brazo. Se lleva 1 año y medio. Para el que ama a Dios no hay pretexto, no hay plata, no hay que la inflación, no que muy caro cobran, no que a mí que me va a obligar, no que mi trabajo queda lejos. No, para el que ama a Cristo no hay distancia, no hay dinero, como sucede en el mundo. Hay personas que tienen a sus hijos en 5 distritos más alejados y los mandan allá porque hay un buen colegio. Genial, chévere. Y ese colegio no es seguro nada barato, bacán. Y su movilidad también cuesta, chévere. Yo no digo que no lo háganlo. Pero ¿por qué hay tanto sacrificio para que el hijo prospere? Bacán, que estudie en la mejor universidad, 3 carreras, 50 idiomas si quiere. Págale todo, está chévere. Pero también dale y incentívalo a estudiar la Biblia. Mucho pero hay para la lectura de la Biblia. Mucho pero hay para venir a la iglesia. Mucho pero hay para estudiar de Dios, para saber de Dios. Ese es Satanás que trabaja en la mente de esos cristianos y al final terminan haciéndole más a Satanás que a Dios. Y no vienen a estudiar por su X pretexto y dicen que no tienen plata, cuando siempre hay dinero, siempre hay dinero, siempre hay dinero. Pero lo que dicen que no hay, mentira. Siempre hay plata, siempre. Se puede hacer plata vendiendo huevos, lavando carros para aquellos que no tienen trabajo y les cierran las puertas. Comienza por ahí. Para el Hijo de Dios siempre hay dinero. Y el Señor quiere darte no solamente a las que quiere que te sobre, porque eres hijo de Dios. Ya lo he dicho, que algún momento en tu vida estés probada, va a ser un momento, pero no pues que un cristiano esté 1 año pobre, 2 años pobre, 3 años pobre, 4 años pobre, 5 años pobre, 6 años pobre, 7 años pobre, sin trabajo, con trabajos mediocres. Aguanta, pero tu Dios no es mi Dios. Tu Dios no es el Dios de la Biblia. Porque sí,
Yo sé lo que es pobreza, yo sé lo que es tener hambre con mi familia. Sí, porque Dios prueba a veces. Y la primera etapa del cristianismo fue muy brava para nosotros. Ni para un pan teníamos. Cancha comíamos. Ni para una ropa nueva del colegio. Me ponía la ropa de 2 años anteriores. Sí, sí sé lo que es ser necesidad. Sí sé lo que es dormir 4 en una habitación de 3 metros cuadrados. Sí, sí sé. Mi padre sabe lo que es taxear en una noche todas las madrugadas para ganar aunque sea 5 soles porque el sueldo no alcanzaba. Sé lo que es vivir de abajo y chévere, qué lindo, porque valoras luego de las bendiciones de Dios. Pero Dios no es mentiroso. Dios sí te quiere próspero. Dios sí te quiere sano. Dios sí te quiere. Solo que tienes que cumplir estos principios para crecer. No estás creciendo. Por eso no estás mejorando en muchas áreas. Por último, obedecerla. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los que retienen la palabra y dan fruto son los que no solamente oyen, sino los que ponen en práctica. Tienes que obedecer la palabra. De nada sirve yo que sepa la Biblia al derecho y al revés y no lo obedezco. Me voy a ir al infierno igualito. Los fariseos de la época, los pastores de la época, los maestros de la Biblia de la época, cuando vino Cristo, fueron los más criticados y fueron los que se iban al infierno ese rato. Fueron los que Cristo le dijo: fariseos, hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, ciegos que están guiando a otros ciegos. Si yo soy un pastor y no pongo por palabra lo que Dios me habla y no me arrepiento, el Señor me dice lo mismo y más. Y no voy a ir en el arrebatamiento, definitivamente. No voy a ir. Y es lo justo. Y Dios es justo. ¿Y tú cómo estás? Tienes que gozar de este reino y dejarte engañar del enemigo, que en el mundo está lo más bacán. El mundo es una porquería que te va a llevar a infelicidad. El mundo es el que te va a llevar a cosas malas. El cristianismo, el buscar a Dios, leer la Biblia, te lleva a cosas buenas en verdad. Te lleva a cosas de valor, te lleva a cosas a ser inteligente, te lleva a ganar dinero, te lleva a sanarte, te lleva a cuidarte mejor, a amar a los tuyos, a amar a tu iglesia, a servir. Te lleva a ser una persona decente. El mundo te hace indecente, te hace infiel a la mujer, te hace malcriada con el esposo, te hace energúmeno con los padres, te hace ladrón, te hace prostituta o narco o drogo o borracho, te hace mal hablado, te hace que forniques y no pase nada con 1, con 2, con 10. El mundo nos lleva a eso, la carne está presta a eso. Pero para eso Cristo vino, para que crezcamos en lo espiritual y dominemos la carne. ¿Qué ha pasado a ti? Me ha pasado a mí. Cuando he dejado de buscar a Dios como se debe, este ser humano, este pastorcito ha caído. Y es que eso es normal, tristemente normal. De que uno caiga si no busca a Dios, si no lee la Biblia a diario. Entonces, hermano, amada, ¿quieres crecer? Aplica este principio básico, lee diariamente la Biblia, acude diariamente a ella y ya sabes cómo. Recíbela, medítala, memorízala, estudiala y obedécela. Ya sabes dónde, cómo hacerlo. Segundo, debemos orar. ¿Y qué es orar? Conversar con Dios. Al igual que tienes que leer la Biblia a diario, tienes que conversar con Dios a diario. Y si has tenido la oportunidad de conversar con alguien grande en esta vida, no sé, un artista, un político famoso, un futbolista famoso, ¿cómo te ha ido esos días? Apuesto que han sido bacanes, contando la experiencia, ¿no? ¿Cuánto más? Si tú hablas con Dios a diario, porque Dios habla. Pastor, no escucho la voz de Dios. Ahí está el problema, puede ser pecado. Puede ser que no sea mucha hambre, muchas ganas de conversar con Dios que tengas, pero Dios habla y tienes que orar. ¿Y cuándo tienes que orar? Todos los días. Todos los días. En todo momento se puede orar. Puedes orar hasta cuando estás trabajando. Yo cuántas veces ahí curando la muela de mis pacientes, estoy orando. Padre Santo, bendice a mi hermano. Padre, ayúdame. Señor, estoy medio débil en esto. Señor, fortaléceme mi fe. Normal. Y mejor me salen las curaciones, ¿eh?
piensen que me estoy descuidando en curar, ¿no? Puedes orar, lo ideal, lo lindo al principio, en la mañanita. Porque muchos dicen, no, pastor, ¿cómo orar? Mucha bulla en mi casa, mis hijos, los bomberos, no sé, nada, tempranito, pues, levántate tempranito, 4 o 5 de la mañana, no sé, cuando no molesta a nadie, ahí, ponte a orar, tu cuarto anda a la cocina, al baño si quieres, ahí, ora con Dios y Dios te va a hablar. Tienes que hacerlo. ¿Quieres que Dios te hable? Búscalo. Amén. ¿Cuándo debemos orar? Ya he dicho, en todo tiempo. ¿Cómo debemos orar? Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 7, 8, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No le gusta el palabreo, lo mismo de siempre, la misma oración. Padre, gracias por este día que te doy, bendice Señor Padre Santo lo que voy a hacer este día, cuida a mi papito, a mi mamita, amén. Si oras todos los días eso, ¿tú crees que Dios te va a escuchar? No te escucha. Dios no le asquea la palabrería. Le asquea el que le habla. Es como que tú a tu mamá durante todo el día siempre, mami hola, y te vas. Mami hola y te vas. Mami hola y no le digas nada más. Triste debe sentir esa madre que su hijo solo dice mami hola y punto. Mamita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Y le escucho, ay, mamá, está bien, gracias por tu consejo. Ay, cuando hay comunicación, comunión, es lindo para la madre, para el hijo, para el padre, para la esposa, para todos. Igual es con Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios, tienes que orar. Ya sabes cómo. No uses vanas palabras, conversa con Él. ¿Cuántos acá? Ay, ¿cuántos tienen la famosa amiguita, el amiguito? Ay, que hay horas de horas. Ha demostrado que tú y yo podemos hablar horas de horas con alguien. Está demostrado. Así es que con Dios puedes hacerlo también. Aunque sea una horita, aunque sea media horita. Comienza dándole de patas, te digo, aunque sea 15 minutos bien dados, y vas a ver cómo te cambia la vida. Y cuéntale, papito, te cuento que estoy mal. Te cuento que ayer estuve a punto de fallar. Te cuento, Señor, que estoy alegre. Gracias por lo que me diste, Señor. Ahora voy a ir al trabajo, pucha, y tengo problemas ahí. Ayúdame a ser mejor. No sé, me he peleado con los compañeros. Mi carácter, Señor. Y comienza a contarle tu vida. Y Dios te va a hablar. Y ahí coge la Biblia y te va a hablar justo lo que necesitas. Eso es Dios. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La oración es un acto personal, no existen fórmulas mágicas para orar. Por tanto, cuando ores, no pretendas hacerlo como hacen otros. Ora como tú conversas con Dios, con mucho amor y respeto. Y Dios te habla. No pretendas, es que yo no oro porque me da roche, porque cuando escucho orar a la hermana Katy, al pastor Jorge y sus oraciones alucinantes, y que Señor y gracias, y que reprendo, y que Señor, y que honra y gloria, y justos y verdaderos son tus caminos. ¿Qué roche? Mejor no oro. No, ora como hablas. Ora como hablas. Ora, no, es que ni el español sé hablar, pastor, en quechua. Ora en quechua. Soy moteroso, ora, decía el Señor te va a entender. Si hablar inglés, órale en inglés, pero órale con corazón, con conciencia, no palabras repetitivas. ¿Cómo puedo desarrollar mi tiempo en oración, pastor? Fácil, tienes que planear tu tiempo de orar. Busca un lugar tranquilo. 2, mantén una lista de peticiones, así como de las respuestas del Señor. Lee un capítulo diario de la Biblia, haz tu devocional diario. Pide ser guiado. Pregunta a tus pastores líderes, ¿cómo puedes aprender más, orar mejor o leer la Biblia mejor? Estudia la Biblia. Recuerda que en cada momento Dios está contigo. Para que tu tiempo de oración sea más significativo, ¿quieres que sea un poquito más bacán el encuentro con Dios? Da gracias, alaba a Dios. Si tienes la oportunidad de tener musiquita, una cancioncita, ahí, ponte. Suavecito y ora, da gracias. En primer lugar, da gracias por el día, Señor, gracias por la vida, gracias por estas manitos,
Gracias por perdonar mis pecados. Porque 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y hemos hablado de eso muchas veces. Dios le encanta que seas agradecido. Agradécele por el pan del día, por el techo, así no sea un super techo, así no sea un super manjar que te has comido. Pídele sabiduría al Señor en oración, porque dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale al Señor y el Señor te la va a dar abundantemente y sin reproche. Ser sabio es saber aplicar los conocimientos en el tiempo correcto. Pídele sabiduría. Confiesa tus pecados a Dios cuando ores con Él. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lleva tus dificultades, tus problemas a Dios. Háblale. Por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primero, para crecer tienes que leer la Biblia. Segundo, tienes que orar. Ya hemos estudiado, hemos predicado cómo leer la Biblia y cómo orar. Tercero, debes reorientar tus relaciones. Ojo con esto, ¿por qué? Porque al comenzar la nueva vida en Cristo, en el cristianismo, tú tienes que reorientar y cultivar tus relaciones. Primero, la primera gran relación que tú tienes que iniciar y mantener es la relación tuya con Dios. El gráfico, ¿dónde está? Relación tuya con Dios. Esa es la primera relación que tienes que hacer que sea buena, genial, tu relación con Dios. Tiene que ser relación de respeto, de amor. Es Dios, es tu Padre, es tu Salvador. Dios desea tener intimidad contigo. Dios desea estar en lo secreto contigo y acariciarte y darte palabra y llenarte de su espíritu. Dios lo desea. Así es que tienes que, las dos anteriores principios para crecer te van a ayudar. Ora y lee la Biblia. Eso te va a ayudar a mejorar la relación con Dios. Amén. Dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que crea esa relación de hijo con papá. Dios es el mejor padre que puede existir. Segunda relación que tú tienes que reorientar es la relación con tu familia. Pastor, ¿por qué me habla antes de esto? ¿Por qué me habla de reorientar mi relación con Dios? Porque no tengas la relación que tuviste antes de un hombre como un ser religioso, como la mayoría del mundo lo tiene. Solo lo busca Dios cuando tiene problemas o en Semana Santa, en Navidad. Dios es tu Padre y tienes que reorientar tu relación. Y esa es la mejor relación que tienes que tener. Y a la persona que más tienes que amar es a Dios. La segunda relación que tienes que reorientar es con tu familia. Dios desea que tu familia venga a los pies de Cristo. Para eso tú tienes que ser inspiración para los tuyos. Estén cerca de ti, estén lejos de ti. Tienen que ver que lo que publicas, que lo que hablas, que lo que les hablas es palabra de Dios. Mételes palabra de Dios, que tu testimonio, viéndote o no viéndote o escuchando, cuando escuchen de ti o vean, o sea una foto, vean algo de que hoy qué cambiada, qué semblante tan alegre y te pregunten qué tienes y tú aproveches de hablarle de Dios. Reorienta tu relación con tu familia, donde les hables de amor, de respeto, de Dios, de buscar a Dios, de congregar. En vez de estar hablando de chismes, sí, que el vecino, ay, que esto, que el juicio, que él es tu papá odioso, tu mamá odiosa, tu hermano odioso, tu hermana odiosa. Mamita, papito, hay un Dios y comienza a hablarle de Dios. Reorienta tu relación con tu familia para traerlos a Cristo. Porque si tú no lo haces, probablemente nadie más va a ser utilizado y se van a terminar yendo al infierno. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa hermosa para que tu familia se convierta, pero tienes que cumplir con un requisito: creer en el Señor Jesucristo. Y para creer tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que buscarlo, tienes que reorientar tu relación con Dios y así, reorientada tu relación con tu familia, vas a predicarles. Amén. La tercera relación que tienes que reorientar o reenfocar es con otros cristianos. Tú con otros cristianos. ¿Cómo es eso? Aquí habla del compañerismo. Aquí habla que tus mejores compañeros tienen que ser cristianos y no los del mundo. No el pata borrachito, el pata juerguero, el pata bacán, la chica coquetona, la chica klein, la chica que se viste, que tiene cinturita de avispa, no la comadre que tiene
Plata, la que chacoca, no el pata, que no, esos son compañeros. Sí, mejores patas de tu vida tienen que ser tus hermanos en Cristo. Y aquí cuántos ni se conocen, ni nos conocemos, ¿sí o no? No le eches la culpa al otro, échate la culpa a ti. ¿Quieres tener más compañerismo? Siembra, pues. ¿Quieres que la iglesia sea más patas de ti? Siembra. No te rehuyas, no estés ahí. Siembra, ¿cómo estás, hermana? Te escuché un problema, ¿puedo ayudarte? ¿Te puedo bendecir con esto, toma, hermano amado? Grupo de conexión, vamos a la casa del hermano a apoyar lo que está mal. Vamos a orar, paz. Compañerismo. Reorienta tu relación. ¿Con quién? Con los hermanos en Cristo, la gran familia de Dios, nosotros. Jesucristo estaba predicando y se le acercaron. Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Hazles caso, hace tiempo te están esperando allá atrás. Estás hablando de tu reino, pero te están esperando. Tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué respondió Jesús? Ay, verdad, no, ya, discúlpeme, mucho me he extendido. Mamá, hermanitos, no hizo eso. Dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos son mi madre y sus hermanos. Plop, se quedaron los demás. Plop. Y a veces más duro te va a tocar con los de casa. Dice la Biblia que en un principio los familiares de Jesús no creían en él. ¿Sabían eso? Los hermanos de Jesús no creían en Jesús, que era el Salvador, el Mesías, no. No creían, decían, el carpintero no es. Su propia familia no creía que él era el Salvador. Así que si al inicio tu propia familia no cree en Dios y te desecha, con Cristo lo hicieron, así que tranquilo. Pero persevera y vas a ganarlos. Ellos no te ganen a ti, tú gánaselo, tú gánate. Con palabra de Dios, con espiritualidad. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de reunirnos, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca, exhortándonos. Eso es lo que siempre pido que hagan ustedes, no solo el pastor. A mí me miran como el malo de la película, pero si tú ves a un hermano que está un poco medio frío, tú lo ves alabar todo apático y tiene como 30 años en la iglesia, con todo amor exhórtalo y dile, hermanito, ¿qué pasó? ¿Por qué estás alabando de esa manera a nuestro Dios? Si Dios se merece una alabanza buena. Tú le das esa chiquita, le va a ayudar. Y si otro más le dice lo mismo, va a despertar de su letargo y no solamente va a ver al pastor como el ogro que les dice sus verdades. Los demás no se dicen nada, los demás son buenitos. Todos servimos para exhortar, para animar, no solamente te pido que exhortes, anima, ayuda, apoya. Luchito, hermano, ¿cómo estás? Esto. No, pues tienes que cambiar de esto. Un apoyo, toma esto. O hermano, estoy contigo. O hermano, te acercas tú con el celo de Dios, sabiendo que tu hermano no está viniendo bien. Acércate, hermanito. ¿Por qué no estás viniendo a la iglesia? Si tienes el mismo trabajo que yo. No, es que no vengo por mi trabajo, pero si yo también trabajo lejos que tú. Hazlo si se puede. A la hermana, al hermano que te va a salir, que el trabajo, que los hijos, háblale. Yo también tengo hijitos bebitos. ¿Por qué no vienes? Estudia la Biblia, hermano. Te animo a que lo hagas. Eso es lo que quiere, que reorientemos nuestras relaciones con los hermanos para animar, para aconsejar, para exhortar. Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y si eres oreja, funciona bien como oreja. Y ayuda a que el estómago funcione bien. Si ves a tu hermano estómago que no quiere venir a la iglesia, pues por X pretextos, quítale los pretextos que de repente antes eran tuyos y enséñalo a que no lo haga. Si tienes un hermano y ves en la lista ahí en los estudios bíblicos y tienes tu hermano que no se inscribió y está así meses y años que no estudia, exhórtalo. Y si sabes de repente que pone una excusa que parecía la tuya, exhórtalo. Dile, hermanito, ¿por qué no estudia la Biblia? No, es que no tengo plata. Pero ¿por qué no trabajas como yo trabajo? Cacholéate. Yo limpio carros, 2 carros a la semana y con eso pago mi estudio bíblico. Ven, si quieres lo hacemos juntos.
para quitar toda pereza, todo engaño del enemigo. Reorientemos nuestras relaciones con los cristianos y seamos personas que sembremos amor, buenas obras, exhortando para que nadie se quede. Amén. La cuarta y penúltima principio para crecer. ¿El primero cuál es? Segundo. Tercero, reorientar las relaciones con Dios, con la familia, con los hermanos. La cuarta tiene que ver con la otra relación a la vez, ¿ya? Pero es la cuarta. El cuarto principio para crecer es que tienes que testificar, tienes que predicar, tienes que ser luz. No has sido llamado por las puras, cristiano. Discúlpame, pero si tienes un trabajo y estás mucho tiempo y nadie sabe que eres cristiano, ¿sabes por qué? Es porque no eres cristiano. Discúlpame, pero si estás en tus estudios y nadie sabe que eres cristiano, es porque no eres. Si de Cristo no te va a ayudar. Y así pidas y ores 1000 veces, Dios no te va a escuchar. Porque Dios solo escucha a los corazones contritos, humillados, a los obedientes. Eso dice la Biblia. Dios no escucha todas las oraciones. Ojo, ojo, Dios no escucha a todos. Ojo, Dios solo escucha a los que le creen, a los que le buscan de pasión. ¿Cuántas oraciones tuyas han sido por las puras y mías? En pecado, en desidia, en desorden. Dios no escucha todas las oraciones. Mentira que Dios no escucha todas las oraciones. Entonces, el cuarto principio es debemos testificar, que tiene que ver con la cuarta relación. Así como la relación con Dios hay que mejorarla, reenfocarla con la familia y con los cristianos, la relación con el mundo tienes que reenfocarla. ¿Cómo? Tienes que testificar y tienes que hacer la diferencia con los del mundo. Tienes que ser diferente. Tienes que ser luz, tienes que ser más animado, más gozoso, más alegre. Tienes que ser diferente. Tenemos que ser diferente a los del mundo. Un testigo de Dios tenemos que ser. Eso es testificar. Y eso es compartir lo que tú has visto, oído, tus cambios. Compártelo con tu amigo, con tu amiga, con tu compañero, con tu familia, con los del mundo. Marcos 16:15 y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso que este gráfico, por lo tanto, tiene que ver con el siguiente. Tu relación con Dios, tienes que relentarla, ya sabes cómo tiene que ser. Tu relación con la familia, ya sabes cómo tiene que ser. La relación con los cristianos, ya sabes cómo tiene que ser. Y con el mundo, ya sabes cómo tiene que ser. Tienes que ser testigo de Cristo, testificar de Él y hablar y atraerlos a la presencia de Dios. Atraerlos a la iglesia y que ellos no te atraigan a sus bares, que ellos no te atraigan a sus centros nocturnos, que ellos no te atraigan a sus chismes, que ellos no te atraigan a sus malas costumbres, a sus robos, a sus mentiras, a sus pecados. Nosotros atraerlos a la iglesia de Cristo. Y quinto, por último, el último principio fundamental para crecer es: debemos obedecer a Dios. De nada sirve conocer de Dios, de nada sirve orar, leer la Biblia, reorientar nuestras relaciones si no obedecemos a Dios. De nada sirve. Y debemos obedecer la obediencia completa con su reino que ya fue establecido. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hay cristianos que no quieren estudiar la Biblia, no quieren venir a menudo a la iglesia y quieren prosperar en todo. No va a pasar. Lo único que logra hacer eso es Satanás con sus métodos. Claro, porque Satanás también da plata. Él es el príncipe de este mundo. A Cristo le ofreció los reinos de este mundo y Satanás sabe cómo prosperar a alguien. Claro, alejándote de Dios. Claro, estándote en pecado. Claro. Prosperar no es solo, el prosperar per se de tener dinero no es solo señal de que tienes a Cristo, también puede ser señal de que tienes a Satanás. Que Satanás, no mira cuántos narcotraficantes millonarios hay, cuántas prostitutas que se pudren en dinero. Eso no significa que ay, Dios las bendice, no. Si quieres bendición de Dios, la bendición viene en todas las áreas. Buscad primero el reino y todo lo demás será añadido, todo. Tu área sentimental, tu área laboral, tu área de ministro de Dios, tu área familiar, tu área profesional, tu área intelectual, todo equilibrado. Pero los que no conocen a Dios, el área económica, muchos la tienen acá, tienen plata de sobra, pero sus relaciones familiares hasta el queque, sus relaciones con Dios ni existe. Dios no quiere eso.
Busca primero el reino de Dios. Obedece a Dios. ¿Cómo? Buscando primero el reino. ¿Cómo? Haciendo todo lo anterior que hemos hecho. Debemos de obedecer a Dios en relación al reino, en relación a los demás. Mateo 7:1, no juzguéis para no ser juzgados. Antes de mirarle eso malo que tiene tu mamá o tu papá, que seguro lo tienen, o tu hermano, o tu pastor, o tu líder, mírate lo que tú tienes. Hemos dicho, solemos ser atorrantes criticando, ¿no? Como yo era atorrante, qué barbaridad. David, ¿cómo le falló a Dios? Qué barbaridad. Y yo, conociendo a Cristo, le falló muchas veces. Atorrante, peor no puede existir. No juzgues para que Dios no te juzgue. Y de la misma manera que tú juzgas, vas a ser juzgado. Si tú lo mínimo le observas a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu pastor, a tu líder, lo mínimo, y estás ahí que le juzgas y le tienes bronca y ni le hablas por eso, y hay resentimiento, lo mismo te va a venir a ti. Lo mismito te va a venir. Lo dice Dios, no lo digo yo. Obedece en relación con los demás. No juzgues, ayúdalos. Sé luz, seamos luz, hermanos amados. En relación con la oración, obedece. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ora y vas a ver que si pides, el Señor te va a dar, con una buena relación, con obediencia. Con las adversidades de la vida, Dios te va a bendecir. Lucas 20:25, entonces le dijo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios es descanso para tanta aflicción que hay en este mundo. Mi relación con nuestra economía. Lucas 20:25 dice, entonces dijo, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Si Dios te pide que cumples con los gobiernos humanos, con los impuestos, con mayor razón te va a pedir que cumplas con lo que Él te pide. ¿Y qué es? Los diezmos, las ofrendas, los pactos. Hay cristianos que con esto rehúsan, y hay muchos cristianos pobres por culpa de esto, que se rehúsan a creer, y yo era uno de ellos. Romanos 13:1-6, sométase pues a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por parte de Dios han sido establecidas, de modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores que atienden continuamente a estos mismos. Dios nos manda a ser obedientes de autoridades del mundo. Obvio, las autoridades de hijos de Dios con mayor razón, a Él con mayor razón. Pero la iglesia es un lugar donde ¿saben por qué es lindo la iglesia en cuanto a la autoridad? Porque en la iglesia vas a ver un pastor como el que te habla, imperfecto, de errores muchas veces cometidos. Pero Dios te pide que a tus autoridades no les estés mirando y criticando y juzgando, porque no vas a crecer. Le pide a los pastores también para con las ovejas. Mírate más en las virtudes, las bendiciones que tienen tus ovejas, tu pastor. Porque si tú juzgas a tu autoridad, o sea, tu padre, tu madre, tus pastores, los autoridades que Dios ha puesto, tanto carnales como espirituales, te va a ir mal en esta vida. Yo lo he comprobado. Porque muchas veces yo no atendía y desobedecía a mis autoridades espirituales, que eran mis padres. Coincidentemente, a mis padres, mis pastores. Y me iba re mal. Porque yo no soy quien para juzgarlos. Todos tenemos de inga y de mandinga. Todos fallamos. Pero en vez de estar reprochándonos nuestros errores, alabemos nuestras virtudes. Haz eso con tu esposo, con tu esposa, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, y vas a ver cómo mejoran las relaciones. Deja de juzgar, deja de pinchar, deja de ser rencilloso. Y vas a ver cómo eso ayuda en las relaciones. Eso manda Dios en la palabra. Ayudémonos unos a otros. Y así vas a quitar el resentimiento, el rencor. Porque si solo le ves el defecto al hermano, a la hermana, vas a tener tirria y resentimiento y rencor y no vas a querer juntarte con él. Es lo que quiere el diablo. Lo que Dios quiere es que mire sus virtudes, que no juzgue sus errores. Eso se encarga Dios. Y así te evitas el problema y creces bien. Y creces mejor. En Deuteronomio 14:22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere el campo año a año. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Obedece en la relación con tu economía.
cumple con el gobierno, cumple con Dios, cumple con tu iglesia. Es fácil, pero si no lo haces, no vas a prosperar económicamente. Las veces que este ser humano ha prosperado económicamente, la vez desde que comencé a prosperar económicamente fue desde que comencé a dar mis diezmos, mis pactos, mis ofrendas buenas a Dios, sagradas. Porque también yo he sido un cristianoide que no le daba diezmos a veces, porque decía que no tenía, que no me alcanzaba, que poquito gano. No le voy a ganar a Dios, pues. La palabra de Dios se cumple sí o sí. La palabra de Dios no está por encima de mí, por encima de mis pretextos, no. La palabra de Dios se cumple, es ley. El violador tiene que ir a la cárcel, que vaya. El que no diezma tiene que ser pobre, va a ser pobre. El que se tira el quinto piso se va a accidentar, se accidenta, pues de hecho. El que no diezma está robándole a Dios, es ratero. Eso dice la Biblia, Malaquías 3:11. Cumplamos con las cosas, seamos obedientes a Dios. No nos creamos, no escuchemos al diablo a sus argumentos. Y has escuchado por boca de muchos. Y fíjate el común denominador. ¿Quieres saber quiénes son las personas más prósperas de la iglesia? Haz una encuesta. Pregúntale a Cintia. Ella es la tesorera. Pregúntale, Cintia, los hermanos de la iglesia que más economía tienen por sus buenos trabajos, ¿quiénes son? Y vas a ver algo coincidente. Y pregúntale, ¿y quiénes son los hermanos más pobres de la iglesia? Muéstrame la lista, ¿cuánto diezman? La relación es sorprendente. Las personas que tenemos más dinero son las que diezmamos más. Y las personas que tienen poquito dinero no es porque tienen poco trabajo, es porque no diezman. Y diezman poco, o le roban a Dios y no diezman completo. ¿Sí o no, Cintia? ¿Tú te has dado cuenta de eso o no? ¿Tienen autorización para pedirle los libros a Cintia? Y que te muestre cuánto le diezmo yo a Dios. ¿Cuánto le ofrendo? Que te muestre. Y vas a saber cuánto gano. ¿Y gracias a quién? A Dios, que me bendice porque le soy obediente en esta área también. Désele a Dios como último punto de crecimiento. Como conclusión, el cuadro final, ponme. Esta relación vertical es fundamental. El estudio de la Biblia y la oración es fundamental para la relación con Dios y el crecer con Dios y el ser un cristiano buenísimo. Esta relación horizontal de ser testimonio para los del mundo y tener comunión con los de la iglesia y ser buen testimonio para con la familia es también muy buena. Pero nada de esto funciona si es que no hay una obediencia en tu yo interior, si es que no hay una obediencia tuya a Dios. Nada funciona. Si haces esto, creces como cristiano. Y si creces, vas a funcionar bien. Si decreces, eso es enfermedad y vas a funcionar mal. Si quieres crecer como cristiano, tienes que hacerlo. Tienes que crecer. Hoy el Señor nos ha enseñado cómo crecer. Y esto trae bendición. Esto trae más platita. Trae más salud a tu vida. Mejora las relaciones para con todos. Amén, amados. Es cierto porque Dios lo dice. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Por favor. Mucho tiempito y hemos estado sentados, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a adorar al Señor. Y vamos a orar y vamos a poner las cuentas claras con Él, ¿de acuerdo? Tú y yo sabemos, esta palabra, saben, siempre es para el pastor, para los ovejas, para todos. Dios me ha hablado a mí y yo sé qué áreas tengo que mejorar o cambiar. Porque yo quiero seguir creciendo. Quiero seguir creciendo hasta que venga Cristo. No es que un pastor, yo ya crecí. Ustedes nomás les falta crecer. No, yo tengo que seguir creciendo. Si yo me las creo que ya crecí, soy un orgulloso déspota y Satanás me va a capturar. No, yo tengo que seguir creciendo como ministro de Dios. Espiritualmente me falta mucho. Dejas crezcan. Pon la canción, por favor. Vamos a orar a Dios. Mientras oramos, tú ora, por favor. Tú ora por ti. Ora por ti, por los tuyos. Ora, reconcíliate con, pídele perdón si no estás haciendo algo de esto. Ponte a cuentas con Dios. Hoy es el tiempo. Después de la prédica, ahí es donde hay que actuar en oración continua, en pedirle a Dios perdón, en darle gracias, en pedirle crecimiento. Ahora es que tienes que hacerlo. No lo vas a hacer sino después. Hagámoslo, amados. Esta palabra es para ti, para mí. Dios quiere bendecirte. Dios te ama demasiado y en vano no has venido.
Gracias, Señor. Arde mi corazón. Hoy nos ponemos a tus pies, Señor. A tus pies Entrego lo que soy. Entrégale tu vida al Señor. es el lugar De mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande Que estar contigo, que Padre. estar a tus Hoy limpia el corazón de cada uno de nosotros, Señor. pies, estar a tus Porque pies. queremos orar, leer tu palabra diario, buscarte, Señor. Que mi corazón arda de ti, Señor. A tus pies. Entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Hoy levanta a cada uno de tus hijos, Señor. Que por cualquier circunstancia ha retrocedido, que por cualquier circunstancia no está creciendo. Perdona, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más No grande. hay mejor lugar que buscarte a ti, Señor. De orar, de leer tu palabra, de tener comunión unos con otros, de obedecerte, Señor. Oh, Padre Santo, hoy transforma la vida de mis hermanos que han retrocedido. Hoy levanta a aquellos, Señor, que están cumpliendo con tus promesas y mandatos. Hoy, Padre, trae sanidad a la vida de los obedientes. Trae libertad, Padre, trae prosperidad a la vida de los que te obedecen. Oh, Padre Santo, oh, Padre, como testimonio al mundo, como testimonio a los cristianos que no lo hacen. Prospera, sana a aquellos que te están obedeciendo. Permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré Santo eres, Señor. postrado a Tus pies. Y aquí permaneceré. a los pies. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tus hijos, por tus siervos. Gracias por los obedientes. Gracias por los que testifican. Más grande, Gracias por los que buscan. a tus pies. Gracias por aquellos que estudian la palabra. Gracias por aquellos, Señor, que testifican. Por aquellos que oran, que interceden. Gracias por aquellos que exhortan, que animan. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, Padre Santo, Señor. Haz crecer en la fe a todo hijo obediente. Haz crecer en la fe y siembra hoy. De donde fe en los corazones que te buscan. Donde fe en los corazones que te anhelan. Donde fe en aquellos que están ganando sus familias. Donde fe en aquellos que están alejándose del mundo. Donde fe en aquellos que predican. Donde fe en aquellos que están haciendo discípulos. Donde fe en aquellos que no juzgan. Donde fe en aquellos que te aman, Señor. Queremos estar No hay nada mejor que estar en
tus pies en tu presencia, orando y leyendo la palabra, ese alimento hermoso. Hoy siembra esa necesidad de crecimiento en cada corazón, Padre. Gracias, Señor, por tus hijos. Gracias, Padre, por haberlos traído con cuerdas de amor. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa y bendita. Ayúdanos que mejore nuestra relación contigo, Señor, al 100%. Que llenemos las aulas bíblicas de estudios de ti, Señor, para aprender de ti. Que llenemos los grupos de conexión de personas que nosotros prediquemos y testifiquemos. Que llenemos, Padre Santo, la iglesia de almas que están perdidas. Ayúdanos, Padre Santo. Y te obedecemos, Señor, y tomamos esa decisión, papito lindo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice: amén, amén.